Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. El día de hoy les voy a hablar sobre la oferta y demanda explicada en un mapa mental para que les sea un poco más fácil su comprensión. Hablando sobre la oferta y demanda, podemos ver que es un tema muy importante para el país, para la sociedad, ya que nos ayuda a saber cómo está el mercado, los precios, productos. En general nos facilita mucho y más para los emprendedores, más para jóvenes emprendedores que existen en México, para saber un poco más de nuestro mercado actualmente y saber cómo poder sobrellevar varias situaciones que vienen englobadas dentro de este. Empecemos hablando sobre la renta de la tierra. Pues para empezar, las propiedades de tierras y aguas dentro del territorio nacional pertenecen 100% a la nación. Esto nos ayuda a poder traspasar nuestros bienes a descendientes, a familiares. Es algo muy importante. Si hablamos sobre el Estado, podrá conceder a los estados extranjeros la autorización para adquirir los poderes federales, residencia privada, inmuebles, el derecho que tenemos como mexicano. Pues como bien dice, como mexicanos tenemos el derecho de adquirir los bienes, las tierras, las aguas. Es algo que como mexicanos se nos da. Si hablamos de la propiedad, esta nos dice que está reglamentada por el artículo 27 y el artículo 27 constitucional nos dice que la propiedad de todas las tierras, aguas, hasta expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad o de indemnización. Hablemos ahora del precio, del mercado, de los tipos de mercado, la demanda y la oferta. Si nos vamos al precio, nos dice que la expresión monetaria del valor, el precio que tienen las cosas, el precio que se le pone a un artículo o producto específicamente. En el mercado, nos dice que es cualquier organización que tenga el objeto de poner en contacto a compradores, a vendedores. Es una organización que facilita la compra y venta. Vaya. En los tipos de mercado nos habla de monopolios, de oligopolios. Depende mucho de los demandantes que haya, ofertantes y la demanda que exista entre estos. Si hablamos sobre la demanda y la oferta, nos dice que la demanda se rige porque tienen la idea, ¿no? Comúnmente, de que si el precio sube, la demanda baja. Por el contrario, si el precio baja, la demanda aumenta. Y se le llama oferta en el mercado a todo el conjunto de sujetos económicos que ofrecen al mercado en venta un sentido más amplio, en la cantidad de mercancías, de calidad. Y si hablamos de la elasticidad, nos habla de que a lo mejor los precios de varios productos tienden a subir o a bajar dependiendo de cómo se encuentra el mercado actualmente, que eso la verdad afecta mucho a los productos y a sus precios. Pasemos a la siguiente diapositiva hablando un poco más del trabajo. Si hablamos sobre el salario, es la remuneración que nos dan por lo que trabajamos. Es el sueldo que tenemos, que nos dan ya sea a la quincena, a la semana, dependiendo de nuestras horas trabajadas. Y en algunos trabajos, dependiendo del desempeño que tengamos a lo largo de los días, o ya sea de nuestro puesto en el lugar donde trabajemos. Si hablamos sobre las teorías sobre el salario, aquí nos dice que existen 3 tipos de teorías. Una que dice que el salario depende del costo de vida, depende de dónde vivas claramente. Existe el salario nominal, o que el salario va aumentando o subiendo dependiendo de cómo incrementan los precios en los alimentos, etc. Si hablamos sobre la población y la economía, nos dice que todo organismo vivo tiende a multiplicarse, y el ser humano no se aleja de esa idea,
O sea, el humano va reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo. Y creo que a veces no nos dejamos de preocupar por los medios de subsistencia. No nos dejamos de preocupar por eso. Y hay veces que existe tanta sobrepoblación que ya no nos damos abasto. Y en la división del trabajo nos dice que varía según el mercado. Depende de la densidad de población, medios de comunicación, capital. Todo ese tipo de cosas tienen que ver dentro de las divisiones que hay. Hablando del trabajo, nos dice que es un esfuerzo material, mental, que depende mucho de nosotros el cómo la ejerzamos. El trabajo es un medio por el cual es un tú por tú. Yo te doy esto, tú me das esto. Nosotros trabajamos con un fin y al fin y al cabo la organización simplemente nos lo paga con efectivo. Nos hablan también de la importancia de la población para los estudios económicos. Yo creo que la población es la base para poder hacer un estudio de este tipo, ya que sin la población, sin la gente que compre, sin la gente que venda, sin los productores, sin los demandantes, no se podría tener una gráfica como tal, o se podría hacer un estudio con varias personas para saber en sí cómo es que gasta la gente, cuánto compra, la demanda que tiene. Es un factor muy importante, concuerdo con eso. Ahora hablemos de la naturaleza. La naturaleza nos dice que es uno de los factores de la producción y está integrada por múltiples elementos, ya sea el suelo, ríos, lagos, lagunas, subsuelo, montañas, selva. En general engloba todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, con animales. La naturaleza es una parte importante si queremos hablar de las tierras, de las propiedades materiales que tenemos. La naturaleza es parte y conlleva mucho de... Hasta podemos hablar de territorio. Si englobamos la naturaleza en este tema, tiene muchas características que son inagotables, indestructibles. O sea, la naturaleza, por más que tú quieras destruirla, siempre hay, por X o Y razón, busque la manera de volver a subsistir, volver a crecer, volver a crear. Los microorganismos vuelven a crear, vuelven a crear más y más. Y tú puedes ver tal vez un lugar sin árboles, sin plantas, sin hojas, sin nada, pero con el debido cuidado puede cambiar esto y pueden volver a florecer y a crecer lo que no existe ahí. En la legislación laboral mexicana claramente tenía que salir el artículo 123, que nos habla de nuestro derecho como trabajadores. Nos explica igual las jornadas máximas que tenemos que llevar como trabajadores para no sufrir abusos de trabajos que a lo mejor te piden 12, 24 horas, hasta hay algunos que sí, y no te pagan lo suficiente, no te están pagando las horas que tú estás trabajando. Nos dice también los salarios mínimos, que a veces lamentablemente muchos trabajos no se les da ni siquiera el salario mínimo, pero pues si no alzamos la voz no se puede hacer nada al respecto. Igual nos dice que debe corresponder el salario sin tener en cuenta el sexo o nacionalidad, ya que no sabemos si en el trabajo van a ser racistas o por cómo eres tal vez te traten mal o no te quieran pagar o no te estén pagando de acuerdo a tus derechos como trabajador. Esto sería todo, espero que les haya gustado mucho y espero que les haya servido este video sobre la oferta y demanda, que creo que es un tema que se tiene que llevar a cabo y se tiene que investigar un poco más. La sociedad se tiene que informar sobre esto, ya que es un tema económico muy importante para nuestro país.